It just comes so naturally. Shine a light for all to see. People wander in the dark hoping you can. They carry broken hearts hoping you can. Love can really set you free. I know it ain't easy. Seeing every dollar you make, government got a fee. Now I ain't crying, my eyes just watery. They politics be messing with my allergies. I don't need a pill or a liquid anything. Just a positive vibe from the lives of family. We gon' make it through the dirt and debris. Despite the hurt and the sting, you see us working like fiends just to chasing our dreams. Yo, so let the music redeem. There's peace in your bloodstream. Let it just be. Take a seat, let the bass line be your heartbeat. Till the worry just seep. Then you breathe, believe. Hey, this new commandment I give unto that you would love others as I love you. And by this all men will surely know. There's wisdom and age, but first you gotta grow. It just comes so naturally. Shine a light for all to see. People wander in the dark hoping you can. Hola, ¿qué tal amigos de Infósferas? Es un gusto saludarlos y en esta noche, madrugada, con Dalia. Dalia, gracias por acompañarnos a esta hora. Hola Paco, gracias a ti por la invitación, ¿cómo estás? Pues bien, fíjate que estamos aquí recurriendo a tu conocimiento y a tu experiencia, porque la audiencia de Infósferas nos ha compartido algunos temas y obviamente buscamos especialistas y uno de esos es el tema que tú manejas. Pues vamos a presentarte con la audiencia. Cuéntanos un poquito a lo que te dedicas, lo que haces. Gracias. Bueno, Paco, sabes que soy agente financiero especializado en seguros personales y empresariales. Y bueno, lo que platicábamos, esta contingencia nos ha venido a confirmar que más vale tener un seguro contratado hace un mes que ocuparlo 5 minutos después, ¿no? Mi trabajo, pues, es ver personas de manera física, esa ha sido siempre la dinámica, hacerte una llamada, tomarnos un café o visitarte en tu oficina, y bueno, ahorita obviamente nos revoluciona, estoy trabajando todo de manera con mis clientes, ya de manera en llamadas o de videollamadas, todo es de manera virtual. Las aseguradoras también han sido muy flexibles, afortunadamente, en ayudarnos con todo ese proceso para clientes, para nuevos clientes, y eso, bueno, ha acelerado que tengamos la cobertura de manera inmediata para quienes más lo necesitan en este momento. Es una época, me imagino, para ti como para otros profesionales que tienen que ver con todo lo que es la salud, bastante ajetreada, ¿no? Fíjate que sí, porque sabes que, bueno, el proceso que yo hago es una llamada, vemos en qué los puedo ayudar en el tema de finanzas personales, y el seguro de gastos médicos forma parte de las finanzas personales, sobre todo cuando no estamos en un seguro social o cuando la cobertura es limitada, y en este caso, pues también viene a ser un tema muy relevante, porque nuestro sistema de salud público está saturado, ¿no? Si de por sí eso es un tema que siempre hemos tenido pendiente,
Ahora súmale que de repente te llegan al día 10, 20 o 30 personas más que no puedes atender, se vuelve un caos. Ok, pues bueno, hay varias preguntas que te quiero hacer con respecto a esto, sobre todo para compartir con la audiencia de Infósferas que nos están viendo a través de las redes sociales en España, en Portugal, en la península ibérica, nos ven también en América Latina, la gente que está en Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo vamos a focalizarlo mucho a toda la gente que estamos aquí en la República Mexicana, ¿no? Para hacerte estas preguntas en contexto. Claro que sí, adelante. ¿Qué quieres que te Bueno. cuente? Vamos a un cortecito y regresamos con la primera pregunta. Vale. Pues bueno amigos, regresamos con Dalia que nos está prestando su tiempo, aparte de compartir conocimiento, experiencia y bueno, esta asesoría para hablar de temas muy importantes en estos tiempos de contingencia sanitaria. Vamos a ver, Dalia, yo tengo una duda. Eh, Ahorita que ya hemos avanzado en estas semanas en México particularmente, ¿qué datos tenemos en cuestión de los seguros de salud? ¿Qué nos puedes contar de cómo está la situación en nuestro país? La información que tenemos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, hoy 14 de mayo, es que las reclamaciones por gastos médicos mayores suman ya más de 900 personas. El monto reclamado se elevó a casi 400 millones de pesos y el promedio de hospitalización por COVID es de 416,000 pesos. Pero tenemos información que un solo caso reclamado fue de más de 15 millones de pesos. 6 de cada 10 contagiados son hombres. En cuanto a la edad, las personas de 30 a 60 años han sido las de mayor contagio, siendo de 40 a 60 los que más costo genera su hospitalización. En cuanto a reclamos en seguros de vida, se han indemnizado 101 familias. El total asciende a casi 31 millones de pesos. Wow. Eso es hoy. Entonces, imagínate, cuando te dicen un seguro es caro, pero ¿es caro contra qué? O sea, si hoy tienes guardado 400,000 pesos que no quieres ocupar por lo que sea, porque las tiendas están cerradas, guárdatelos porque si te contagias, puede que los ocupes, ¿no? Claro, Y, por y que te los acabe. la saturación de los hospitales públicos, bueno, y los días que estamos viviendo, ¿no? Eso es, sí lo entiendo, me queda claro. Estos datos son impactantes, ¿no? Qué bueno que los compartes con la audiencia, porque eso también, pues bueno, nos hace ser conscientes, uno, obviamente, de seguir las medidas de higiene que nos establecen las autoridades. Amigos de América Latina igual, o sea, en todos lados, ¿no? Del mundo que estamos viviendo esto. Y particularmente en México, pues bueno, pensar, repensar, revalorar y bueno, practicar esto que tiene que ver con el ahorro, los seguros y estos temas para los que te invitamos a hablar aquí en Infósferas. Gracias, Paco. Bueno, esos son uno de los datos, pero las personas que más generan este gasto, por así decirlo, o que más están pagando las aseguradoras, son las personas que están en un rango de 40 a 60 años, los que tienen mayor costo su hospitalización, ¿no? Te puedo decir, bueno, el promedio que veíamos de 389,000 pesos. A lo mejor una persona joven de 25 que tiene unas defensas súper bien y su cuerpo le está respondiendo muy bien y a lo mejor no necesitó estar los 11 días en el hospital, se gastó únicamente 200,000 pesos por parte del seguro. Pero a lo mejor tenemos una persona ya de 60 años que no es lo mismo el cuerpo a los 60 años que a los Sí, no, 20, ¿no? Y hay que ver cómo llegamos también a los 60, con qué nivel de salud. Entonces, pues ahí puede que a lo mejor el promedio obviamente se dispare y en lugar de que andes en los 389,000, puede que esta persona esté gastando el seguro en esta persona 400,000 o hasta medio millón de pesos, o como es este caso que se disparó muchísimo de 14 millones. Entonces, no sabemos, mejor dicho, cómo se va a comportar en cada persona, ¿no? Porque todos son distintos, a lo mejor ahí se destapan cosas que no conocías de ti, o si traemos problemas de diabetes, de hipertensión, obesidad, entonces, pues todo eso va a hacer que tu estancia sea mayor en el hospital. ¿Cómo la ves? pues ahorita estoy pensando en la protección, ¿no? Y Claro. pensando bueno, te digo, en extremar precauciones de contagio y obviamente, pues
esta es la intención de invitar a diferentes especialistas. Hemos hablado sobre, en estos días de estas charlas de madrugada, hemos hablado sobre empleabilidad, hemos hablado sobre adaptación a las nuevas formas de empleo, sobre tecnología educativa, pero este punto que estás tocando ahorita me parece de los más críticos y de las lecciones que vamos a aprender ya no para ahorita, sino para el futuro. No, claro, porque la previsión, bueno, que yo creo, tú sabes, nos conocemos de hace ya un tiempo, y es algo que todavía no se trabaja de manera masiva, ¿sabes? Porque como que tú puedes poner un comercial y hay aseguradoras que han invertido en publicidad de manera impresionante, y tú puedes ver y decir, ah, está bonito, ¿no? Te invita al ahorro, te invita a asegurarte, pero a lo mejor ahorita es cuando muchas personas, y desafortunadamente ya me ha pasado, de, oye, ¿qué crees? Mi primo, mi mamá está en el hospital, ¿podemos sacar la póliza? No, ya no podemos. Sí, Por eso te decía, más vale tener un seguro hace un mes que ocuparlo 5 minutos después, porque no sabes si te vas a gastar 50,000 pesos, que a lo mejor ahí con un tarjetazo la libras. Pero si te dicen, señor, su cuenta ya va en 700,000, ya va en 800,000, ya va en 10 millones, ¿qué haces ahí? ¿De dónde echas mano? Entonces, esto es un tema que pues, desafortunadamente los mexicanos no hacemos mucho hincapié en el tema de la previsión, en lo que quieras. Entonces, sí es un tema que llega de boca en boca, ¿no? Puedo conocer a tus amigos y a los amigos de los amigos y así vas creando círculos, pero es de uno en uno, entonces se vuelve un poco lento. Y esos datos que te di son únicamente en seguros de gastos médicos, porque desafortunadamente hay asegurados que ya han fallecido y hasta el momento también según los datos oficiales de la AMIS, hay 38 pólizas de vida reclamadas. Una sola póliza se pagó por 10 millones de pesos. wow. Y el total que se llevaba hasta el 7 de mayo, estoy viendo aquí las cifras, son 19,8 millones de pesos. O sea, nada más una se llevó un poquito más de la mitad, ¿no? Y las otras, pues ya hay por ahí un promedio. Y a lo mejor pues, igual son pólizas individuales o son pólizas laborales, pero también eso yo creo que nos invita a una reflexión, ¿no? A veces las personas que somos solteras podemos decir, bueno, si yo me muero, pues ya me muero y ya, no tengo hijos, pues igual y me van a llorar y ya estuvo. Pero cuando tienes hijos, cuando tienes dependientes económicos, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar con un papá o una mamá que se va y se pierde el sustento de la familia? Sí, estoy pensando en esa parte de lo que viene, ¿no? La otra realidad, la no normalidad a la que nos vamos a enfrentar. Y bueno, aquí me quedan un par de comentarios antes de cerrar este bloque fuerte con los datos ya crudos de lo que nos estás compartiendo, de lo cual no tenía idea, la verdad, es una información bastante sorprendente. Estás preparado para muchas cosas, pero esto realmente te lleva a otra dimensión de pensamiento, a veces pensamos que no nos vamos a enfermar nunca, que nunca nos vamos a ver en una situación pues, de estar cerca de una enfermedad mortal. Y la otra que comentabas, ¿no? O sea, las generaciones, ¿no? Cómo lo viven distinto los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Sí. Z, ¿no? O sea, cómo se ve alterado de acuerdo a las diferentes generaciones. Claro, pues fíjate que yo de los clientes que tengo, de los asegurados que tengo, la mayoría empiezan a ahorrar de los 35 para arriba. Wow, ese es un buen dato. Antes, de verdad, son muy pocos los clientes que tengo que son millennials, que son como de mi generación, y me sorprende, porque el que es millennial, por ejemplo, pero consciente de saber que no va a tener, por ejemplo, una jubilación como la tuvieron nuestros papás, eh, sí están haciendo ahorros y son serios, ¿eh? Y hay millennials que sí están súper comprometidos con su jubilación, de decir, bueno, sé que ahorita tengo 29, 28, 30 años, pero sabes que el aguinaldo o sabes que las utilidades van para mi retiro y están asegurados y tienen el tema del ahorro y es bien padre ver que esas personas no van a formar parte de la estadística de personas que apenas van a estar sobreviviendo, porque acuérdate que nuestra esperanza de vida va en aumento, ¿no? Claro, Entonces, y súmale que cuando ya llegamos por ahí de los 60, 60 y tantos, ya nos empieza a doler la rodilla, el hueso que no sabíamos que existía, el músculo de no sé qué,
y se vienen unas enfermedades que tú dices, y si vas a tener una pensión de 2,000 o 3,000 pesos, ¿cómo vas a echar mano? Si esas cifras que te estoy dando hoy es lo que cuesta en este momento, 2020, un coronavirus, o sea, una emergencia de 11 días, de que estés en el hospital, casi 400,000 pesos. ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas 70 años donde ya no tienes los ingresos? Claro, claro, sí, y puedes llegar ya con enfermedades crónico-degenerativas que te plantean un escenario totalmente distinto a tener los 30 años, los 40 y hasta los 50 años, ¿no? Claro, piensa hoy ¿cuánto te cuesta una consulta con un especialista? Ese es un temazazazo. Te voy Ya a sé. comprometer ahorita que nos están viendo aquí de madrugada. Seguramente, no sé, ahorita voy a checar los mensajes en las redes sociales. Ok, Eh, Te voy a comprometer para que nos platiques en otra segunda charla ese tema de las pensiones, ¿no? Porque también ahorita estamos hablando de la contingencia, un poquito de los seguros de gastos médicos, pero sí me gustaría hablar contigo que tienes experiencia, que tienes el conocimiento, que nos platiques qué onda con las pensiones después. claro que sí, aquí me lo agendo y te doy igual información de primera mano para que se queden un poquito con el ojo cuadrado. Muchísimas gracias, de verdad, porque eso Ahora yo a creo que ti. es importante, pues para todas las generaciones, pero particularmente para los más jóvenes que tenemos muchos seguidores en Infósferas pues de chavos, ¿no? De estas generaciones millennials y un poquito más abajo. Sí, 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 por supuesto. Pues vamos a hacer, Acepto el reto. va que va. Pues vamos a cerrar este bloque de pregunta, vamos a hacer una pausa y regresamos Claro. para el cierre, ¿no? Para que nos cuentes otra pregunta que tengo también muy interesante respecto a este periodo de contingencia sanitaria que tenemos. Perfecto, Paco. Regresamos ahí todavía. Gracias. Gracias a ti. Dalia, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tengo bastantes comentarios abajo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Porque me están preguntando cosas que tienen que ver con esto, pero que van más allá del tema que estamos abordando hoy. Claro que sí, Paco, te dejo mis datos. Me pueden mandar un correo a dalia@innovacapitalmx.com. Ahorita dejamos los datos. Y también, ¿por qué no? Me pueden mandar un WhatsApp. Les dejo mi celular laboral. Es el 55 48 37 22 98. Mi página de internet es innovacapitalmx.com. Nos pueden seguir aquí en Facebook en @innovacapital. Y bueno, con mucho gusto los puedo asesorar. Perfecto. Sí, porque estas cosas, pues bueno, son más personales y ya Sí. van más allá del tema de ahorita. Ya nada más para cerrar este tema, digo, podríamos aventarnos mucho tiempo hablando de esto. Los amigos que están en América Latina, en España, algunos ya han tenido experiencias, otros, pues yo veo que en México nos falta mucho construir, yo diría que hasta evangelizar en la cultura de la salud. Y Sí. bueno, ¿qué recomendaciones le harías a nuestra audiencia, a toda la gente que está desvelándose ahorita esta madrugada con nosotros, con este tema bien interesante? Gracias, Paco. Bueno, pues compartimos la Oye, desvelada. ya no los vas a dejar dormir, por cierto, ¿eh? Sí, lamento si les he ocasionado una pesadilla, si antes de dormir, exacto, si ahora para dormir les van a pasar numeritos en lugar de borreguitos, les ofrezco una disculpa, pero bueno, el mensaje que yo le puedo dar a la audiencia, Paco, es que tomemos la previsión ya como algo cultural. Sí, sí, lo cultural es importante y valiosísimo, eso creo que es lo preponderante. ¿Qué otra cosa? Bueno, es importante que organicemos nuestras finanzas, identifiquemos qué gastos son necesarios y cuáles son ocasionales. Ok, Priorizar nuestra salud, el bienestar y el cuidado de la familia. Y también quienes tienen colaboradores en sus empresas pueden brindarles mayor seguridad. En estos casos, nuestro sistema de salud se ha visto rebasado y la enfermedad no espera y no sabe de turnos. Entonces, si puedes como empresario, si puedes como emprendedor con alguna actividad empresarial, darle a las personas cobertura particular, ¿no? Porque también estoy enterada de casos donde la persona ha ido a la clínica que le corresponde, pero está saturada, se tiene que ir a su casa, ¿no? Sí o sí, sí se tiene que ir a su casa. Y si no cuentas con este tipo de seguros, va a ser complicado pagar la factura total, ¿no? Entonces, hay que priorizar, hay que organizar. Eh,
y poner en primer lugar nuestro bienestar, la salud y la de nuestra familia. Ese sería mi mensaje, Paco, para la comunidad de Infoesferas. Híjole, Dalia, nos dejas una tarea enorme y realmente pues es uno de los temas que como familia yo creo que tenemos que trabajar y construir. Digo, como familia, como las nuevas familias, ¿no? Los bloques de personas que viven en compañía, los que deciden no tener hijos, los Claro. que, o sea, todos tenemos que empezar a ver, los que decidimos vivir solos o no vivir solos. Creo que esto ya es un tema de responsabilidad y de cambio de enfoque, me quedo con lo primero que dijiste, ya como algo cultural. Sí, sí, es que, mira, ya no voy a decir algunas cosas, pero sé que te van a surgir más dudas de toda esta información que existe. Pero hay países en los que es casi casi obligatorio, ¿no? Tener este tipo de coberturas. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, y tú lo puedes priorizar, a eso me refiero. Cuando tú puedes tener el recurso económico y a lo mejor tienes seguro social, pero también si nosotros en este momento acudimos al seguro social, podríamos estarle quitando el lugar a una persona que lo necesita más que nosotros, ¿sabes? Claro. Entonces también es un tema donde puede ser que mi patrón me esté dando una póliza y yo digo, bueno, tengo acceso a la clínica 7, por decir algo, que tengo aquí a 2 cuadras de donde vivo, pero si yo voy, le quito el espacio a una persona que lo necesita más que yo. Entonces, se vuelve cultural, se vuelve una necesidad, porque también lo que pagamos en este tipo de productos es que no tenemos un turno, es que lo que te decía, o sea, la enfermedad no va a esperar, o sea, no te va a dar COVID hasta que tengas una póliza o no te vas a enfermar de diabetes o algún cáncer hasta que tengas la cobertura, ¿no? Por eso siempre les digo, con eso quería empezar, perdón, esta plática, más vale tener una póliza hace un mes que necesitarla 5 minutos después. Claro. Bueno, Dalia, pues de verdad, muchísimas gracias. Ya estás comprometida para que hablemos de pensiones. Sí. Es otro tema que particularmente, como veo los temas de empleabilidad, a veces lo toco, pero muy ralito, ¿no? No es un tema en el que me meta a fondo porque no soy especialista como tú, pero sí nos gustaría muchísimo que nos platicaras ese tema después. Claro que sí, Paco, con mucho gusto te preparo la información que tengo y la comparto con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Dalia, de verdad, un gusto que nos hayas dado este tiempo, que nos compartas toda esta información valiosa, porque bueno, lo más valioso en este mundo pues sigue siendo la salud. Definitivamente siempre lo será. Si tenemos salud, vamos a poder trabajar y lo que venga. Dalia, pues un gran abrazo, de verdad, despídete de la audiencia de Infósferas. Gracias por la invitación, espero que esta información les sea útil, les dejo mis datos, las dudas que tengan, estoy a sus órdenes, déjenme un WhatsApp, déjenme un mensaje, está el Facebook de Innova Capital en Facebook y estoy a sus órdenes. Pasen bonita noche, cuídense y guárdense lo más que puedan. Gracias. Gracias, Dalia. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.
Toño Yáñez, bienvenido a Infósferas de madrugada, ¿cómo estás? Pues la verdad muy bien, es un honor participar con tu audiencia y desde luego pues agradezco mucho la posibilidad de poder llegar a ellos con estas líneas que estás planteando para el futuro. Qué maravilla que nos acompañes, de verdad es sensacional tener gente con experiencia, con conocimiento y sobre todo con la trayectoria de haber estado en diversos ecosistemas durante estos diferentes periodos en los que hemos tenido el tema que vamos a hablar hoy, que son las crisis económicas. Uf, crisis económicas, este país es experto en eso. Pues vamos a platicar con la audiencia, Toño, salúdanos por acá enfrente, con todos los amigos. Vamos a hablar hoy en Infósferas de cómo afrontar las crisis económicas y lo más positivo, lo que hemos aprendido en estas crisis que hemos vivido en los últimos años aquí en México. Pues no debo decir muy buenas noches o muy buenos días, sino estoy encantado de estar con ustedes. Es un honor estar en esta plataforma que ha creado nuestro querido amigo y experto en medios. Y desde luego, con el mejor de los ánimos, si algo se puede rescatar, ¿cómo lo haremos, Paco? ¿Como por décadas, como por años, como por siglos? Tú dime. Pues vamos a hacerlo a la limón porque es de madrugada y vamos repasando las décadas. ¿Qué te parece? Empezamos desde más atrás para llegar a lo que tenemos ya en puerta, que es terminando este confinamiento sanitario, algo de lo que podemos vivir. Vamos a un corte. Sí. Y empezamos. Perfectamente. Pues, querido Paco y queridos amigos, yo creo que para abrir esta sesión tenemos a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, Claro, quienes desde luego nos hacen sentir lo que hemos hecho. Y esta parte es muy importante. En 1905, en uno de los tantos estudios que hacen para los miembros, tenemos que el 95% de la población en ese entonces de nuestro país era analfabeta. Para 2005 tenemos que solamente el 5% de la población tiene alguna debilidad de analfabeta. Entonces, tenemos que inspirarnos en esto porque México, como quiera que sea, bajo todos los gobiernos, en un siglo le dio la vuelta a la estadística. Y eso yo creo que es súper importante, Paco, porque lo que primero tenemos que tener todos es confianza en nosotros mismos, creernos lo que estamos haciendo. ¿Te parece? Sí, maravilloso. Este dato es maravilloso. Entonces, en 100 años logramos abatir este tema del analfabetismo. Así es. Entonces, yo los invito, no voy a entrar en detalles, sino simplemente la OCDE tiene su propio sitio y tiene un índice, dice cómo es la vida, cómo va la vida o la calidad de vida. Y México ha avanzado en gran medida en los últimos años porque ha avanzado especialmente en las áreas de educación, aunque se diga no mucho en salud y en empleo. No obstante, México tiene buenos resultados en otras medidas, como por ejemplo en el índice de mejor vida, porque estamos contentos, pero estamos por debajo del promedio de los compromisos. Es decir, no tenemos buena remuneración, no tenemos un estado de salud de calidad, no tenemos calidad medioambiental, no tenemos tanta vivienda ni un ingreso justo. La parte de desigualdad y de seguridad personal, ustedes no se los tengo que contar, pero tenemos competencias en educación. Entonces, estos resultados creo que tenemos que analizarlos, compenetrarlos y ver cuáles han sido las lecciones no aprendidas, Paco. Así que perfecto. Por ahí me gustaría entrarles, si te parece. Perfecto, me parece una buena reflexión para entrar al tema. Gracias, te lo agradezco. Vamos a compartir abajo del video, ahorita en la transmisión, el link a este estudio de la OCDE para que ellos verifiquen los datos, nuestra audiencia verifique los datos. Y bueno, vamos a empezar con la década de los 80, Toño. Pues bueno, estuviste ahí. Vamos a empezar esa primera crisis fuerte que tuvimos. ¿En qué año fue?
Los años 80, específicamente el año, Paco, es 1982, cuando estaba como nuestro presidente José López Portillo. Y desde luego, para la audiencia, las palabras claves son las siguientes. Factores externos, petróleo. Deuda externa, burocracia grande, devaluaciones, tipo de cambio y desde luego, Paco, las empresas paraestatales. Es decir, se probó y se reprobó que en ese momento las empresas paraestatales debían nacionalizarse. Claro, todos recordamos, ¿no? Esa frase muy famosa de José López Portillo. Ahora, viendo hacia las bibliotecas, centros de información, tú que estabas participando ya en ese tiempo como un profesional, ¿cuáles fueron las acciones que se tuvieron o que pudiste percibir desde el ecosistema donde estabas laborando y en el ambiente gremial? ¿Cómo se afrontó esa crisis desde el lado de nosotros, de los profesionales de la información? Te agradezco, Paco, por la pregunta. Sí, estaba yo en el sistema acababa de salir del sistema de investigación hacia el CONACYT y estaba hacia el lado de las bibliotecas universitarias. Okay. Ahí tuvimos que aprender mucho cómo se manejaban, por ejemplo, mejor los presupuestos. Y hubo varias tendencias. Uno, trabajar, por ejemplo, con las agencias de publicaciones periódicas, porque, queridos amigos, quiero decirles que el 80% de los presupuestos de las bibliotecas académicas se va en las revistas. Y es una inversión enorme y es un movimiento enorme, porque los libros, aunque es lo que mejor definen a las bibliotecas, las publicaciones periódicas son las que se comen anualmente el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque desde ahí se alimenta la investigación y el soporte académico. Entonces tuvimos que aprender a trabajar con y sin agencias. Y aquí vale la pena ver cómo fuimos testigos de la muerte de la primera agencia que utilizamos en México, que era FW Faxon. Claro. Entonces, atestiguar esa muerte fue muy difícil, pero también convertirnos nuestras oficinas en agencias de suscripciones fue un reto formidable. En aquel entonces se podían tener más de 600 o 700 títulos de publicaciones periódicas contratados, como lo fue el privilegio de trabajar en el sistema de las universidades metropolitanas. Wow. Entonces, en esa década de los 80 del siglo pasado, lecciones aprendidas, bueno, se crean nuevos perfiles de trabajo. Sí, sí, de hecho, cobran importancia los catálogos colectivos. No tuvimos la lección en México, pero el catálogo colectivo de publicaciones periódicas existentes en la República Mexicana, que nos lo heredaron los grandes padres aquí en México, amigos de Latinoamérica, eran Pedro y Pablo, Pedro Zamora y Pablo Velázquez. Nos heredaron esa magnífica tendencia de otros lados, como el catálogo de Unión. Y claro que sí, aquí lamentablemente, y esto es una lección no aprendida para el latinoamericano, fueron crear estos catálogos de desunión, ¿no? Claro, que cada quien jaló para su lado. Así es, y no entendimos por primera ocasión qué era la bibliotecología cooperativa, ¿no? Muy bien, bueno, pues ese es parte de nuestro aprendizaje de la década de los 80s. ¿Algún punto que resaltar en cuestión de la formación de cuadros, el lado académico, este tipo de habilidades y competencias que notaste que se pudieron ir fortaleciendo durante esa década? Fíjate que nuestras escuelas, solamente dos en el caso de México, producían un perfil muy bajito. Entonces fue muy bueno poder importar algunos profesionales principalmente de los Estados Unidos, pero también se formaron mexicanos en los Estados Unidos y mexicanos en el otro continente, y trajeron personas con visiones muy distintas que le dieron un vuelco hacia nuestra profesión
y desde luego nos benefició a todos porque venían con una visión distinta hasta en los sistemas de clasificación, ¿no? Maravilloso, que eso va muy ligado con todo el proceso de investigación y de organización documental. Pues Así vamos a fue. volar 10 años más adelante, Toño. Vamos a la década de los 90, ¿te parece? Me parece muy bien y ahí podría destacar las siguientes palabras clave para hablar con nuestros colegas. Muy bien. Procesos de globalización, Claro, la globalización. crisis económica y daños en el mercado laboral. Lamentablemente nos aparece por otra vez, para no hablar de primera o segunda, el fantasma de la pobreza, las aportaciones comerciales, pero desde luego cómo fomentar la globalización a través de las exportaciones. No olvidemos que ya se planteaba la creación del Tratado de Libre Comercio y desde luego nos vinieron a golpear las devaluaciones. ¿Y golpear por qué? Porque todas las publicaciones periódicas y mucho del material que no se produce localmente lo teníamos que comprar en divisas y eso fue un reto para todos los que estaban en adquisiciones y manejando un presupuesto. Muy bien, me imagino esos tiempos, ¿no? Cuando estás trabajando para una institución académica y tienes un presupuesto asignado y de repente se te van por las nubes por una devaluación los contenidos, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay una lección muy, muy fuerte aprendida, que fue estas herramientas de evaluación. Cómo poder descartar qué títulos, a quién le damos preferencia. Y empezaron los indicadores. Indicadores de uso, indicadores de aprovechamiento, presupuestos balanceados entre ciencias sociales y humanidades, y por el otro lado las ciencias exactas. ¿Dónde cuesta más la investigación? Hubo varios trabajos que se publicaron en este sentido, como para decirnos por qué y dónde en las áreas cuestan más las publicaciones periódicas, porque cuesta más la investigación. Entonces, puedo agregar también que entre las herramientas estaban estas de salvaguardar los presupuestos a través de lo mejor aprovechado o lo que diera más visibilidad a nuestras instituciones. Wow, muy bien, pues eso es muy interesante. Década de los 90, pues ya nos has dado un repaso con estas primeras herramientas de evaluación, estas metodologías de evaluación. Y sí, hay una tendencia en la publicación, ¿no? Las publicaciones del área, muchas de ellas, si revisamos el histórico de tesis y de investigaciones publicadas, van concerniente a estos temas. Exactamente, aunque venían fuertemente los temas de automatización, todavía no venía el boom más fuerte que fue hacia los 2000, sino que nos pegaron estas crisis, pero yo quiero decirlo con todo orgullo que fueron saliendo, fueron emergiendo las colecciones y también una lección no aprendida, si se me permite decirlo, es que no hicimos desarrollo colectivo de colecciones. O sea, sí hicimos evaluación, pero no aprendimos a que si yo lo compro, tú lo puedes usar también. Sí le dábamos importancia al préstamo interbibliotecario y aquí, gracias a quienes hicieron la posibilidad de tener al grupo Amigos, por ejemplo, aquí en México, porque gracias al préstamo interbibliotecario se solventó mucho de lo que no se tenía. Claro, y es cuando empiezan a nacer este tipo de iniciativas de los colegas, como crear el grupo Amigos, ¿no? Exactamente, ya venía creándose también en esta década este consorcio de asuntos bibliotecarios. Fue muy valiente esa iniciativa y desde luego marcó el paso y pudo marcarle también las prioridades a las autoridades de un sistema universitario fuera de la metrópoli. Otra de las lecciones de los países latinoamericanos, colegas. ¿Por qué? Porque somos muy centralistas. Entonces, en este sentido, vale la pena siempre desconcentrar, salirnos un poco hacia la periferia y ver cómo nuestros colegas pues tienen también los mismos retos que todos nosotros.
Pues maravilloso. Ya tocamos varios temas, el talón de Aquiles, ¿no? Que hemos arrastrado en estas 2 décadas que vamos revisando, los 80s y 90s, el trabajo cooperativo, ¿no? El desarrollo colectivo. Pero Así hacia es. la descentralización, estas asociaciones en torno a la cooperación, las herramientas de evaluación. Y en cuanto a los perfiles de los profesionales de la información, Toño, ¿qué detectaste en esta década? ¿Cómo cambiaron las habilidades, las competencias? Bueno, por fortuna dejaron de ser en nuestro país 2 escuelas y se iniciaron estos otros programas de bibliotecología, biblioteconomía, ciencias de la información, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y desde luego fue esta tendencia expansionista con los bibliotecarios importados, lo voy a mencionar de esa manera, que aprovechábamos sus tendencias, pero también sus enseñanzas. Y queridos colegas, le dieron a nuestra carrera un matiz distinto, una visión distinta y un punto de vista analítico y crítico que fue muy bueno. Wow, maravilloso. Creo que parte de la descentralización también homologó toda esta parte de incluir las miradas diversas que tiene un país tan grande como México. Sí, grande, desigual, diverso y desde luego como todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que tienen este matiz en donde nunca es suficiente, como diría la canción, pero Sí. tampoco todos los recursos, por diversas causas, no vamos a juzgar aquí por qué no llegan los presupuestos a lo educativo o a la investigación, sino Sí. tenemos que hacer crecer las economías para que haya bienes para todos, ¿no crees? Perfecto. Pues bueno, vamos a ver con la audiencia despedirnos de este pequeño bloque en el que repasamos la década de los 80s y la década de los 90s con la visión de Toño Yáñez, que estuvo presente, que lo vivió como profesional participando. Eh, También el asociacionismo, recuerdo ya el papel fuerte de AMBAC, ¿no? En esas décadas. Sí, de hecho la promoción de estos temas fue importante porque ya se conformaban, digamos, grupos de trabajo y ya se tomaban en los congresos esta parte de la cooperación como temas torales. Perfecto, pues vamos a hacer una breve pausa. Espero que la audiencia nos mande sus preguntas, las estamos contestando en directo en Facebook y regresamos. Toño, pues estamos de vuelta, gracias de verdad por este repaso, este viaje en el tiempo. Pues manda saludos a la gente que nos ve. Wow, pues la verdad es que no puedo desaprovechar la ocasión de mandar saludos. A ver, vamos a empezar del sur al norte, porque así deberían de ser las cosas, ¿no? Nuestros queridos amigos de Argentina y de Chile, sería formidable que pudiéramos abrazar a nuestros queridos bolivianos y peruanos, y desde luego a la entrañable comunidad de Colombia, para la cual tuve la ocasión de trabajar mucho tiempo, sin olvidarnos de Venezuela, de Panamá, de todo Centroamérica, donde también se forman bibliotecarios de muchísima calidad, nuestros países vecinos, desde luego, o nuestros ideales hacia el norte, pues en Estados Unidos, en ciudades emblemáticas, o en Canadá, de donde siempre hemos obtenido practicidad y enseñanzas muy buenas, no solo con nuestros queridos colegas, sino nuestros amigos y socios. Y bueno, para no olvidar y complementar este recorrido geográfico que acabas de hacer, pues también saludos a la península ibérica, a nuestros grandes amigos allá en España, en varias comunidades y regiones, donde de verdad que tenemos colegas admirables, y en Portugal, ¿qué te digo? También entrañables amigos. Abrevamos a esas fuentes del conocimiento, gracias a ellos, quienes tuvieron el valor intrínseco de visitarnos y luego ahora de hermanarnos de una manera fundamental. Muchas gracias, Paco, por esta oportunidad. Pues vamos a poner ahora, Toño, los 2 pies en el siglo, bueno, un pie en el siglo XXI. Todavía no, porque apenas creo que, a mí me parece que en este momento que estamos viviendo el 2020 ya estamos poniendo los 2 pies en el siglo XXI. Pero bueno, sí. vamos a hablar del primer pie que pusimos en el siglo XXI por ahí del año 2000. ¿Qué acontecía con estas crisis económicas que empezamos a vivir?
Bueno, pues además del fantasma que ya se nos fue haciendo más presente de la pobreza en el 2000, ya teníamos 12 millones en este país calculados en pobreza. Eh, Pese al crecimiento de la clase media, que fue fundamental también porque había contribuciones para los gobiernos, hubo mucha pérdida de empleos. En México nos dimos cuenta que teníamos poca productividad y eso fue muy triste porque todavía prevalece. De hecho, si ven el índice de calidad de vida, empleamos el doble del tiempo para producir lo mismo que los países desarrollados. Y eso fue muy malo y se puso en evidencia con el Tratado del Libre Comercio. Entonces, tuvimos la tendencia de modernizar la economía, pero se hizo más evidente la desigualdad. O sea, habría ricos muy ricos, y surgieron muchos que hasta Forbes los indicaba, y pobres muy pobres. Entonces, esta deuda externa no nos dejó de atacar porque teníamos préstamos, porque dependíamos de ese financiamiento, pero vinieron a asustarnos y a enseñarnos los tigres asiáticos. El surgimiento de los tigres asiáticos, solo por dar fuera de nuestro contexto un ejemplo, fueron capaces los jóvenes en una sola tarde de limpiar una ciudad. ¿Por qué? Porque lo hacían con un solo objetivo. Y creo que esta es una de las lecciones no aprendidas, Paco. Alinearnos en el objetivo. Voy a poner algo fuera de contexto y me vas a perdonar digamos, la discordancia, pero esta mañana escuché de los queridos colegas alemanes cómo van a hacer su campeonato y cómo van a regresar después del COVID. Y lo van a hacer con un solo objetivo. Entonces, de alguna manera, los latinos, los de América, tenemos que mirar al otro mundo y ver cómo lo están haciendo. No solo queriendo desarrollar la vacuna como primera prioridad, sino, por ejemplo, en el fútbol, que juzguémoslo o no, es el deporte universal, pues ellos van a regresar al fútbol con tribunas virtuales, dividiendo el estadio en 3 pasos, es decir, van a tomarles medidas a todos los que entren al estadio, o sea, los que van a jugar y los entrenadores, pero las porras van a estar afuera del estadio viendo a través de pantallas y en el interior del estadio van a tener pantallas gigantes para que los jugadores volteen y vean como un mosaico de imágenes que a veces vienen del público que está fuera del estadio viendo y oyendo el estadio por televisión, o desde los aficionados que están gritando en sus casas. Entonces va a ser algo simpático, pero vamos adelante, no nos detengamos. Pese a que no sabemos cómo tratar esta pandemia, vamos adelante. Es realmente sorprendente lo que nos estás diciendo porque tenemos que aprender, ¿no? Ahorita tenemos que desaprender lo que nos había funcionado en un entorno y en un momento histórico, un contexto que ya teníamos muy bien asimilado para enfrentarnos con ductilidad, con inteligencia emocional, con amplitud de criterio y de carácter a condiciones que van a estar cambiando constantemente y son factores que van a ser más rápidos que en las décadas anteriores que habíamos comentado, los 80s y los 90s. Así es, Paco. Y regresando a los 2000s, ¿qué viste? ¿Qué vivieron en ese momento? ¿Qué se vivió? Que sea de resaltarse para la audiencia. Coméntanos. Mira, empezaron los programas sociales, es decir, salió el Pronasol y salió el Progresa, que no solamente el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el doctor Ernesto Zedillo, sino también hasta Vicente Fox y Felipe Calderón los tuvieron. ¿Por qué? Porque decíamos, mientras tengamos esta carga de pobres, no vamos a poder dinamizar la economía. Y aunque no nos guste hablar de economía, pues nos rige la vida, o sea, la calidad de vida, la productividad, las horas de sueño y la satisfacción de vivir. En ese sentido, creo que hemos logrado tener universidades de alto prestigio, instituciones de alto prestigio. Se crearon en esos años muchas bibliotecas, o sea, el boom de las
construir bibliotecas empezó y desde luego tuvimos como un horizonte en donde nos sentíamos que íbamos a abordar definitivamente el primer mundo. Dejaríamos de ser países emergentes. Bueno, perdón que me ría, pero eso fue, ¿no? En los años 2000 y la barrera de haber cruzado el milenio nos posicionaba en una situación privilegiada y desde luego nos daba una esperanza, ¿no? Yo recuerdo, Toño, en esos años 2000 yo estaba en el mundo laboral y recuerdo mucho optimismo, ¿no? Había un cambio de régimen en el país, lo mirábamos con mucha emoción y recuerdo que también en el ámbito de la documentación en general, eh, se empezaron a ampliar los cuadros y a tocar otro tipo de temas que ya hablaban de digitalización, hablábamos de data warehouse, hablábamos de e-learning, empezaban nuevas tendencias y yo empecé a explorar las publicaciones y se dio un auge de temas nuevos, ¿no? Volvió otra avanzada de temas nuevos y nuevos doctores, nuevos académicos con temas de investigación distintos. Sí, de hecho, las colecciones electrónicas y la definición de esta tan ansiada biblioteca virtual empezó a mostrar justamente las ventajas que tenían, Paco. Esas ventajas hoy las estamos viviendo, pero fíjate, con esa visión se crearon en nuestros entornos los consorcios a nivel internacional. Nosotros también quisimos copiarlo, no nos salió, pero porque nos salieron clubes de compra, pero teníamos ya la mirada puesta en que las colecciones iban a tender a ser digitales, como lo mencionaste, iban a hacer el aprendizaje a través de las plataformas, que si no lo hubiéramos iniciado, ¿cómo llegaríamos en este momento? Y también, desde luego, las palabras sonoras que en la economía y en el entorno bibliotecario tendrían que darnos, estarían como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, porque eran a través de estos programas que esos consorcios podían alimentar a las colecciones virtuales de las bibliotecas virtuales y nos deteníamos mucho en definir. Esta fue una amable herencia que tenemos de la hispanidad, que queremos primero definir todo y después de definirlo entonces empezarlo a utilizar. Sí, y recuerdo también aquí un boom muy especial de grandes instituciones académicas, el fortalecimiento de las bibliotecas públicas que también empiezan a consumir recursos digitales, pero también un florecimiento de instituciones en el norte del país, desde TEC de Monterrey, UDEM, CETIS Universidad y algunas universidades autónomas en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Fíjate que acabas de tocar un punto fundamental. Yo creo que esta década es cuando este Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios logra poner como una pista para todas las autoridades y logra marcar con sus indicadores cómo estaba el equipamiento de las bibliotecas. El mayor equipamiento podría ser la sede, pero también tener buenas computadoras, buenas redes de conectividad, esta teleconferencia que ahora nos parece como de lo más normal. ¿Cómo empezó, Paco? ¿Te acuerdas? Con esos grandes salones que solamente instituciones como el TEC tenían, ¿no? Sí, claro. También por ahí teníamos el gran apoyo a los módulos de servicios digitales en las bibliotecas públicas y un apoyo también que se dio por ahí de repente con programas de bibliotecas escolares. Entonces, lo que dice sí me parece muy importante lo de Compaq, con sus indicadores que ya dan una luz de hacia dónde vamos, una nueva ola de indicadores una década después. Sí, aquí también, si me permite, solamente agregaría el hecho de que el equipamiento en cuanto a poder tener en bibliotecas públicas colecciones digitales, catálogos inteligentes que te permitieran saber en qué otra biblioteca pública
podrías tener, también nos da un indicativo y una línea de por qué no aprendimos a hacer catálogos colectivos incluyendo a todos, ¿no? Porque no teníamos normalización y te acuerdas que teníamos un formato MARC hecho a la latinoamericana, ¿no? Con el MARC LATAM o el MARC latino, y luego vino MARC 21 a romper esas barreras, esas fronteras geográficas para ponernos a la normatividad en el centro de las cosas. En materia económica, que es el tema que traemos ahorita, ¿qué notaste dentro de los años 2000, de 2000 a 2010? Pues mira, nos vino otra vez a golpear el desempleo. ¿Por qué? Porque vino la informalidad en los comercios. Y aquí México no es la única nación que tiene esta informalidad. La evasión un poco de los pagos de impuestos sin hacer frente al gasto social. Y desde luego te acordarás de la crisis en los Estados Unidos por los hipotecarios tóxicos, que Claro. fue una verdadera crisis económica planteada como una gripita. Sí. Me acuerdo que nos vino entonces la reforma electoral y desde luego cómo construir estas democracias. América Latina, más allá de nuestras fronteras, pues ha sido un territorio que ha estado regido por estas diferentes tendencias gubernamentales. No lo voy a decir de otra manera. Entonces, en ese sentido, era muy importante hacer otros desarrollos cooperativos y desde luego nos empezaba a invadir el libre acceso. ¿Cómo era esto de gratis o free, verdad? Que no era Claro. lo mismo, ¿no? Sí. Sí, ahí es cuando empezamos a escuchar sí, el open source, open science, ahí empezamos y creo que ahí es, a ver, si no me estoy equivocando, o es hasta 2010, cuando empezamos a ver las primeras palabras de repositorio, ¿no? Los famosos repositorios. Sí, gracias Paco. Yo, digamos que no te preocupes, podríamos situarlo entre los visionarios antes de 2010 y en los prácticos que ya lo empezaban a aplicar, porque pues teníamos que entender qué era ese concepto de pongamos todas las cosas en un lugar. Si no lo pudimos hacer con los catálogos colectivos, a pesar de los intentos hechos o la catalogación cooperativa, pues cuando menos pongámoslo con la producción nacional. Aquí entran las bibliografías nacionales y desde luego la internacionalización que organismos como OCLC nos pudieron demostrar con bibliotecas nacionales en su acervo y que decían quién tenía qué, que eso era lo importante, ¿no? Maravilloso, ha sido un viaje de 30 años, vamos a ver con la audiencia, ha sido un viaje de 30 años en unos minutos, pero que han sucedido cambios extraordinarios, ¿no? De los años 80 del siglo pasado a poner un pie en el siglo XXI, pues bueno, hablamos de cooperación, nos hace falta trabajar en la cooperación, sobre todo en épocas de crisis, saber colaborar, saber compartir. Las competencias se han alterado, seguramente vamos a ver alteradas las competencias, las habilidades, o sea, vamos a requerir competencias y habilidades nuevas y los planes de estudio a veces no reaccionan tan rápido como el entorno lo pide. Y Fíjate bueno, que los indicadores, ¿no? Ya ahora tenemos un indicadores valioso, un antecedente que nos puede dar luz hacia dónde movernos. ¿te acuerdas entre los años 2000, perdón por regresarme tantito, en que hubo esta, ¿cómo yo diría? Esta fiebre de estar en las normas, ¿no? Normas de evaluación y normas de calidad en los servicios. Bueno, esto nos sirvió para documentar procesos, pero nos sirvió también para ver cuál es el costo de la no normalización, el costo de la no cooperación y desde luego cómo pensar en una nueva mentalidad de que lo gratuito no es gratis. Mira, ya tenemos el ejemplo clásico de la ruta dorada y la ruta verde, en donde hasta los autores tienen que pagar para estar en las oportunidades, en las ventanas gratuitas, ¿no?
Y en ese sentido es que me gustaría, pues solamente decir que la tecnología ayuda, no es fundamental, pero que pese a todo, pues tienen la palabra, y no solo para los países ricos, sino todos los países somos interdependientes y este COVID nos lo está probando. No respeta fronteras, se va para todo el mundo y desde luego a todos les pide confinarse, concentrarse, reflexionar, y eso yo creo que lo tenemos que hacer todos, ¿no? Maravilloso. Este es un hecho global total. Y bueno, vamos a dejar aquí esta pausa y vamos a entrar de lleno al 2010, ¿te parece? Me parece muy bien, Paco. Muchas gracias. Regresamos. Fijo hablar contigo, se va el tiempo de volada. Muchas gracias, no solo a ti, a la paciencia de estos desvelados que están aquí con nosotros, desveladas, muchas también, porque estas noches en que se puede y no se puede dormir son fundamentales para la creatividad. Mira, me regreso al 2010 y entonces veo el subempleo. ¿Cómo está esta cuestión de las empresas intermediarias para no contratar formalmente a las personas? Y Claro. esto es un daño enorme. El outsourcing es una ventaja, pero nos vino a traer una caída en los salarios. Y desde luego, en el 2010 me regreso medio año porque estuvo la pandemia del H1N1, Claro, como una crisis tremenda también en los Estados Unidos, pero para nosotros, pues digamos, cómo crear la democracia, cómo hacerle frente a estas posibilidades y cómo por primera vez las medidas sanitarias nos dijeron, vete a tu casa. Y eso fue como un movimiento tremendo, pero hubo mucha oportunidad de probar los modelos que ahora dieron tan buen resultado en este momento, ¿no? claro. Yo recuerdo ahí ya estaba en biblioteca universitaria y el tema en cuanto a lecciones aprendidas principalmente de lo que vi ya con los colegas un poco más maduro en la trayectoria profesional fue ya el compartir las experiencias. No tan inmediata como ahorita lo estamos viviendo que se hacen los foros virtuales, pero sí ya comenzábamos a compartir las experiencias y a ser más eclécticos en de dónde venían esas recomendaciones, ¿no? Si venían Claro. tanto de una biblioteca especializada, alguna privada, alguna pública grande o una universitaria, empezamos a coger todo ese tipo de información y aprender mutuamente con esta inteligencia colectiva. Yo creo que abordamos ya definitivamente, para no soltarlo, la democratización del uso de la información, Paco, y audiencia. ¿Por qué? Porque fuentes tan importantes como las grandes asociaciones internacionales, la IFLA, la ALA y la ACRL, que antes tenían solo algunos privilegiados, empezaron, aunque no fuéramos, como fue mi caso, a leer sus trabajos y a ver esta compartición de proyectos, esta definición de asuntos. Y bueno, el hermanaje entre Hispanoamérica en lo general, yo creo que se dio un muy buen intercambio, muy sano, porque había oportunidad de compartirse esas experiencias a nivel latinoamericano, a nivel Y ahí hispanoamericano. ya aportaron también las comunicaciones expeditas, como esto que tenemos ahorita de las redes sociales. El correo electrónico era maravilloso. Sí. Empezábamos con el boom de las redes sociales también, pero recuerdo en esos 2010 lo importante que fue el que ya empezábamos a compartir recursos. Creo que ahí es donde se empieza un poquito la colaboración de los recursos y ya pasamos de los clubes de compra realmente a construir los cimientos de lo que después vendrían a ser los consorcios. Así es, el poder desarrollar modelos. Mira, a mí me tocó transitar de una institución a otra en el 2010-2011 y ya vi contratos y licencias de uso, ya vi cómo había licencias a nivel país y cómo Ok. se podían tarifar internacionalmente esas licencias. Porque claro, los asiáticos nos vendían sus modelos enormes
en donde una licencia servía para un país y aquí no sabíamos qué hacer con eso, ¿no? Entonces, créeme que empezó a quedar en blanco y negro lo que sucedía, pero también los gobiernos aprendieron a través de los consorcios a decirle a los grandes consorcios editoriales, a ver, si te voy a comprar la licencia país, pues tenemos que sacrificar el precio y tenemos que hacer, digamos, un ajuste en los años, en los periodos de embargo, otras cosas que ya estaban presentes, pero que se fueron evidentes en esa década, Paco. Y ahí hay una cosa que lo viví como biblioteca universitaria y después trabajando como proveedor, la atomización de productos. O sea, Uf, ahí empezamos a ver productos, servicios, gran variedad, y creo que la competencia también nos trajo cosas buenas. mira, me lo decía un colega queridísimo, Juanito, me decía, un día los mares rojos de competencia son rojos porque se muerden los tiburones y sangran, se van a convertir en mares azules porque viene la cooperación entre proveedores. Y créeme lo que sí, yo nunca había sido testigo de una cooperación, pero como todo, bueno, a medianoche siempre ocurren estas cosas. Eh, eh, como todo, propuse, porque hay quienes con su conducta van proponiendo la amistad entre proveedores. ¿Por qué? No solo la amistad, sino somos partícipes de un mismo mercado y somos colaboradores de un mismo cliente. Entonces, teníamos que ponernos los zapatos y desde luego ponernos en el lugar donde el cliente no solamente necesita, sino en beneficio de las bibliotecas, y esas bibliotecas están sirviendo al usuario y el usuario al investigador. Así que estamos en ese sentido en la misma línea de producción, como pocas veces. Noción de ecosistema, ¿no? Ya se tiene una visión ecosistémica. Totalmente de acuerdo y me gusta que uses esa palabra, me gusta mucho. Y bueno, en cuanto a los perfiles, ¿qué notaste en 2010 con nuestras habilidades, competencias, la formación de los profesionales? Mira, siempre hemos tenido esta multiculturalidad, si se le puede llamar, al hablar de algo transversal. Es decir, no tenemos que jalar o que vernos la dominancia de alguna de las disciplinas. Yo noté que siempre teníamos que poner todas nuestras habilidades y adquirir muchas nuevas. Y tú has puesto la muestra en muchos sentidos. Las telecomunicaciones tenían que ser mucho más activas. La multimedia tenía que empezar a regir nuestras vidas. Y desde luego, esta parte cooperativa de que no importa quién originó la idea, siempre y cuando des el crédito, sino cómo aprovechar mejor las experiencias de otros para poner en marcha con tus propios recursos, con tus propias ideas, y que todos los recursos nunca van a ser suficientes. Y las bibliotecas serán siempre dependientes de otros, ¿no? O de otras, ¿no? Sí, sí, aquí ya la creatividad y el best practice, ¿no? Las mejores prácticas ya se tomaban, ¿no? Ya no nada más estábamos con lo que estaba escrito, sino vamos a ver cómo lo hicieron, vamos a visitar a unos colegas para aprender, que nos compartan su conocimiento, las famosas visitas, ¿no? Si el edificio estaba bien hecho, ahí va un colectivo que está construyendo otro edificio y lo ve, ¿no? Sí. Las con sus foros y con PAF, Anuyes, creando enlaces, amigos, el grupo amigos, con todo este compartir el conocimiento a ras de piso, creo que también son unos grandes beneficios que ante la austeridad económica y la crisis que nos pegó duro de 2008 pudo sacar el barco a flote. Sí, pero esta multidisciplinariedad de dejarnos de falsos, digamos, orgullos profesionales y alinearnos y aprovechar lo mejor de cada una de las otras profesiones. Aquí, colegas, yo creo que qué bueno que nos dejamos no solo acariciar, sino solventar de algunos de los muchos problemas por aquellos que venían de otras disciplinas a colaborar en la parte informativa y educativa, que al final de cuentas es lo que vale, ¿no? No importa el nivel. Perfecto, pues vamos a poner
ahora sí los dos pies en este siglo XXI y aterricemos en el 2020. Ahorita en mayo del 2020, Toño, la primera pregunta, ¿no? ¿Te llegaste a imaginar alguna vez un escenario como este? No, creo que solamente en una novela. Creo que va a poner a prueba todo nuestro conocimiento, toda nuestra creatividad, todos nuestros medios, pero también a prueba todo lo que no tenemos. ¡Wow! Maravilloso. Qué fuerte y qué interesante a estas horas de la madrugada estar tocando este tema. Ya revisamos las crisis que hemos vivido, que hemos enfrentado desde las ciencias de la información, desde la documentación, desde los profesionales de archivos, de bibliotecas, de centros de información y de documentación, Toño. ¿Qué podremos agarrar de lo aprendido? ¿Cómo podemos construir herramientas para enfrentarnos a algo que desconocemos? ¿Qué podríamos rescatar para compartir con las generaciones más jóvenes de algo que ya vivimos? Lo único que tengo son palabras de aliento. Yo creo que todo lo que hagamos va a ser poco, pero hagámoslo con toda la convicción. Creamos que lo vamos a solucionar. Siempre va a haber un trecho por marchar hacia adelante. Siempre va a haber una ilusión. Y la ilusión es buena, el sueño es bueno, el proyecto es bueno, porque nos da una directriz hacia dónde caminar. Pero si nos envolvemos en que, ay, pobrecitos, nunca tenemos todo lo que nos merecemos, yo diría aquí de mis maestros de negociación, la mejor frase, y quizás la última, pero tú lo dices. El maestro Carras decía, nunca tenemos lo que nos merecemos, solo tenemos lo que negociamos. ¡Wow! Maravillosa frase. Así Pues bueno. que, bueno, ese sería, como actualmente consejero que soy, mi mejor consejo. Pero la solución, colegas, Paco, está en sus manos. Realmente está en sus manos. Pues bueno, amigos de Infósferas, este es un cierre bastante fuerte, pero contundente, pero con esperanzador también. Me gusta, Toño, de verdad, para cerrar esta charla que tenemos. Ya vieron lo que hace falta, colaborar, ser creativos. Lo que nos acaba de decir Toño es como esa inyección de gasolina ante todas las estrategias que podemos armar y que cada uno vamos a armar. Estamos abiertos para colaborar. Estamos aprovechando la experiencia y el conocimiento de todas las generaciones, jóvenes, no tan jóvenes, jubilados, todos estamos aportando conocimiento, creatividad, ideas, experiencia. Y ya para despedirnos, Toño, pues mándale un gran saludo a la audiencia, como lo hiciste hace rato. Pues la verdad, de norte a sur, de oriente a poniente, de frontera a frontera, amigos, construyamos puentes. Los y las bibliotecarias siempre hemos sido quienes conectan. Construyamos puentes. Hagamos posibles las cosas y desde luego un gran abrazo a todos porque debemos y nos lo debemos. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, vamos a regresar con todo cuando ya tengamos que abrir esas bibliotecas, poner a trabajar esos archivos, reactivar esos museos y darle brillo a nuestras galerías de arte. Vamos a regresar con todo este gran mundo de los profesionales de la información, los documentalistas, la gente que se dedica al arte. Vamos con todo. Muchas gracias, Paco. El conocimiento está ahí. Pongámoslo en acción. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Chao.